de pueblos, huellas de su formación, recientemente publicado por la editorial Teo. Poder conversar de historia, recorrer comunes preocupaciones en torno a las comunidades, es como un punto de partida para pensar cómo el espacio, el trabajo y la protesta se entrelazan y promueven sentidos de pertenencia, sin perder de vista que esas historias locales se conectan a través de un juego de escala con otras especies y otros espacios, y a su vez se inscriben en particulares tramas historiográficas. Las alternativas para repensar este nudo de experiencias son múltiples, y sobre alguna de ellas es que nos gustaría hoy conversar con Mirta. Como la propuesta justamente es intentar generar un diálogo, un intercambio de ideas, de dudas y de posibilidades de investigación, me gustaría en primer lugar hacer una breve mención al libro en su conjunto, a los autores que componen la obra, quienes con sus propuestas nos invitan a circular desde Montevideo a Tucumán. La obra en ese sentido se sustenta en una espacialidad diversa que a su vez conjuga múltiples miradas y propuestas interpretativas. Laura Caruso y Ludmila Sheikman nos internan por los barrios portuarios de La Boca y Barracas. Daniel Di Cosimo nos lleva a la Villa Obrera Cementera de Villa Cacique, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Unidas por el azúcar, Agustina Prieto y quien les habla se desplazan por el barrio Refinería en Rosario y los pueblos azucareros de Tucumán. Julia Soul nos invita a circular por la comunidad de Ero en San Nicolás de los Arroyos, y cruzando el charco, Rodolfo Porrini se detiene en el montevideano y cárnico barrio El Cerro. Con preguntas y énfasis diversos, los textos nudan espacio, trabajo y conflicto, y bucean en la forma en que se fraguan los sentidos de pertenencia. Desandan actores, prácticas, ideas, imaginarios que fueron modelando esa identidad, que lejos de idealismos o esencias se reponen privilegiando su condición histórica, empírica, localizada y tensionada. Ahora bien, cuando estas fábricas cierran, cuando estas fábricas que fueron hacedoras de articulaciones y experiencias cierran, las preguntas cambian. En tanto invitan a repensar cómo la desindustrialización resignificó esas comunidades, promovió procesos de evocación y activó tensionadas memorias colectivas. Es allí donde Mirta Lobato y Alba González hacen foco a partir de la experiencia del cierre de los frigoríficos en Berisso y Liebig, Entre Ríos. Las particularidades formas de recordación constituyen esa dimensión estelar de sus propuestas de trabajo. También de forma muy breve, porque todos la conocemos, solo quisiera señalar antes de iniciar el conversatorio una breve precisión y presentación de Mirta, y de aquí de los colegas que nos acompañan, de Vanessa y de Leandro. Como ustedes saben, Mirta es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, institución en la que también es investigadora y docente. Su área de investigación es el mundo del trabajo, especialmente la cultura obrera y las relaciones de género. Fue fundadora e integrante del Consejo de Dirección de la revista Entre Pasados y de Mora, revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Recibió varios premios y reconocimientos y es autora de múltiples libros, solo voy a mencionar dos: Infancias Argentinas, publicado en el 2019, y La vida en las fábricas, trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso 1904-1970, que es por supuesto, un libro de ineludible referencia que nos conecta con el libro que hoy nos convoca. Y finalmente me permito presentar también a Vanessa Teitelbaum y Leandro Lichmacher,
ambos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadores del CONICET en el Instituto Superior de Estudios Sociales, lugares a los que yo también pertenezco. Como le señaló Vanessa, al final del conversatorio abrimos un espacio para preguntas o comentarios, así que quienes así los deseen pueden ir sumando en el chat sus sugerencias. Entonces, si les parece bien y sin más, iniciamos el diálogo, este diálogo que comienza con una intervención de Leandro, a quien le doy la palabra. Bueno, gracias Florencia. Comienzo por felicitarte, Mirta, al igual que a las y los autores que participan en el libro. También, bueno, agradecerte por la invitación a conversar con vos, con Florencia y Vanessa, las tres colegas muy queridas y respetadas con quienes comparto esta actividad, organizada por el Doctorado en Humanidades y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, institución a la que también agradecemos el espacio y la organización del evento. En la introducción del libro Comunidades, Mirta trae a colación un diálogo del año 2004 con Raúl Carioli, de la editorial Prometeo, con motivo de la segunda edición del libro La vida en las fábricas, ¿no? Ahí, Mirta, vos contás la propuesta de Raúl de publicar un libro sobre metodología de la investigación en historia local, un proyecto trunco que este libro viene, al menos en parte y parcialmente, a subsanar, como vos bien contás ahí en esa introducción, ¿no? Si uno vuelve sobre ese diálogo, creo que no cabe más que dar la razón a ambos, tanto a vos como a Raúl, que veían la importancia de ese libro imaginado hace ya más de 15 años, ¿no? En el año 2004. No diría la importancia tanto en términos editoriales, ya que la historia local quizá no es un tópico que concite demasiada atención dentro y fuera de la comunidad académica, no es un bestseller editorial ni mucho menos, pero sí por una necesidad inherente al campo historiográfico, creo, de reflexionar sobre este tema. En mi opinión, creo que uno de los tantos méritos del libro que hoy presentamos y sobre el cual conversamos es el esfuerzo colectivo de pensar los perímetros historiográficos, conceptuales y metodológicos de la historia local. Creo que entre los tantos méritos yo podría resaltar ese, ¿no? Y por lo tanto, sobre este tema van a tratar mis preguntas. La primera pregunta tiene que ver con las implicancias de la noción de espacio a la hora de reflexionar sobre una comunidad. En la introducción, Mirta, tus precisiones sobre el concepto de comunidad y el uso que se hace de él en las diferentes miradas a lo largo del libro, abreva en la perspectiva localizada, ¿no? Al remitir a espacios en general reducidos, con extensiones diversas, que pueden ser una fábrica, un barrio, una localidad. En tu propuesta hay, digamos, una definición constructivista de las categorías espaciales, que recupera una premisa clave del programa microanalítico, ¿no? Que está incluso presente en tus referencias a Carlo Ginzburg y a Luis González en la introducción, ¿no? ¿Y cuál sería esta premisa, creo, que aparece y que atraviesa, creo, como hilo conductor a las distintas miradas de las distintas comunidades? Es que la espacialidad emerge del propio proceso de investigación, ¿no? Los perímetros no se definen en base a divisiones administrativas o prefijadas o estáticas, digamos, sino que se construye sobre la marcha, de acuerdo a los rumbos que va tomando la pesquisa y el objeto que cada uno y cada una de los colegas toman en sus capítulos, ¿no? Ahora, a la hora de pensar esos perímetros, la noción de comunidad se asienta en un sentido de pertenencia, de identidades colectivas múltiples, de una experiencia también en un sentido thompsoniano, que aparece también sobrevolando a las distintas intervenciones. Por lo tanto, después de esta larga introducción, mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Puntualmente con esta cuestión. Uno podría percibir en el libro que la definición de comunidad prioriza menos el espacio físico en sí que en cómo se percibe esa comunidad, cómo se piensa a sí misma, de alguna manera, ¿no? El espacio aparece casi en un sentido abstracto, figurado, ¿no? Donde se priorizan redes de relaciones, identidades, en un enfoque relacional y contextual, eminentemente. La noción de comunidad se articula a todos los aspectos de la vida cotidiana, a los rasgos afectivos que la constituyen, a la formación de identidades locales, en definitiva. En ese sentido, vos recuperás la noción de comunidades imaginadas de Benedict Anderson para ilustrar esto y al leerlo también me remitía y pensaba a la idea de producción de lo local del antropólogo Arjuna Padurai,
que si bien no usa el concepto de comunidad, sino el de vecindad, plantea un sentido coincidente donde la localidad, o en este caso la comunidad, como vos bien planteás, se construye con prácticas y categorías de los propios actores, ¿no? En un proceso dialéctico que creo que se recupera en el libro. Me interesa entonces que nos cuentes un poco más acerca de cómo pensar la relación entre espacialidad y comunidad. Por un lado, pensar cómo juega el espacio en esa delimitación de un nosotros, ¿no? En ese proceso de creación de una comunidad. Desde un punto de vista, si quiere, más metodológico también, cómo se definen los límites espaciales de nuestra pesquisa y cómo se puede poner en juego nuestras propias percepciones del espacio analizado, que no necesariamente coinciden, incluso muchas veces difieren, ¿no? con las que tienen los actores analizados en cada una de nuestras investigaciones. Y en definitiva, cómo dar centralidad a esas miradas y abandonar, o al menos soslayar o poner en suspenso nuestras propias percepciones del espacio analizado, ¿no? Creo que son dimensiones que se podría comenzar a pensar en este conversatorio. Bien. Bien, ahora sí. Tenía que sacar habilitar el micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes a todos con una O inclusiva, como digo yo. Y nada, agradecerles que estén acompañándonos, agradecerle a Flor, a Leandro y a Vanessa, también al doctorado de la Facultad de Humanidades que nos está apoyando. Y hago extensiva el agradecimiento a María Celia Bravo, que me convenció hace mucho tiempo para dar el curso y estar en la Universidad de Tucumán, diciéndome que íbamos a tomar unos buenos vinos y a comer empanadas y que la virtualidad acá no permite nada de eso, ni siquiera un brindis posterior, ¿no? Pero bueno, estamos juntos y juntas y eso es importante, ¿no? Vuelvo a agradecer a Florencia, Leandro y Vanessa, a Florencia la presentación, la posibilidad de conversar, y vuelvo a agradecer a todas las personas que participaron del libro, porque sin ellas no hubiera habido libro, ¿no? Y sí, retomo también a Raúl, porque finalmente no se cumplieron sus ideas, pero algo como dijo Leandro y como digo en la introducción hay, y me parece que hay tantos pueblos con tantas historias interesantes que vale la pena como reproducir, no sé si reproducir, pero como agarrar el guante para escribir esas historias, ¿no? Ahora bien, el problema que plantea Leandro no es un problema para mí de fácil solución, ¿no? Esta cuestión de las implicancias de la noción de espacio, ¿no? O cuál es el lugar del espacio en un estudio de una comunidad, ¿no? Y yo lo que puedo decir es que yo vengo analizando desde hace bastante tiempo el tema del espacio, porque el espacio fabril es un espacio en su materialidad y en su imaginario, diría, ¿no? Pero el primer espacio al que le presté atención fue el de los límites de la fábrica, el que estaba limitado por los muros de algo que se llama fábrica y que se produce. Ahí la verdad que empecé a pensar la cuestión de espacio, y para hacerlo me tomé de la mano de lo que se llama la arqueología industrial, porque era en esos años lo que tenía más a mano. Y después también toda la localidad de Berisso, bueno, y está muy presente en un libro que vivo anunciando, pero que nunca aparece, que es el libro sobre Berisso, que alguna vez se publicará, si los dioses del Olimpo nos ayudan, sobre Berisso, donde de nuevo la cuestión del espacio cobra fuerza, ¿no? Entonces, la cuestión espacial
es un problema común en varias investigaciones, diría yo. Están presentes también en los trabajos de ustedes, de Leandro, de Florencia, y de otras personas que no están aquí presentes, ¿no? Porque esa cuestión espacial me parece a mí que está relacionada con, o están vinculados, digamos, esas cuestiones con actores sociales y políticos, pero fundamentalmente, dentro de mi perspectiva, de trabajadores, ¿no? Vuelvo a la idea de que ustedes también se han interrogado sobre la historicidad de los espacios, por ejemplo, cuando analizan los pueblos azucareros, o de otro tipo. Entonces, la demarcación física del espacio, que es el tópico central de la pregunta de Leandro, creo yo, después él me dirá si voy bien encaminada, la demarcación física del espacio analizable, entonces se vincula con cada una de las particularidades que se analicen, con cada uno de los interrogantes de investigación, ¿no? En los capítulos del libro, a mí me parece que el espacio delimitado varía, y yo pongo como ejemplo el estudio del barrio Refinería de Rosario, de Agustina Prieto, porque la ubicación de la refinería está claramente delimitada en el plano levantado por Herzen en 1903. Entonces ahí hay una demarcación precisa. También la prensa lo hace, por ejemplo, recuerdo las notas en los diarios donde se establecen demarcaciones, el río, un arroyo, una avenida, y también están las marcas del Estado, porque, por ejemplo, en el caso de Berisso, cuando en 1957 Berisso se autonomiza, ¿no? El departamento, el municipio, es una delimitación que se establece para ejercer el poder municipal, ¿no? Entonces, pero me parece que esas demarcaciones los alejan, digamos, de nuestras percepciones, que es un problema que aparece en el planteo de Leandro, ¿no? Son nuestras percepciones, tal vez voy a decirlo de manera rotunda, pero estoy abierta a la discusión, me parece que son irrelevantes en todo caso, porque lo que a nosotros nos interesa en nuestra investigación es cómo está dada la materialidad del espacio, pero también las significaciones que les atribuyen los actores, y eso va más allá de nuestra percepción, ¿no? Por ahí pensé un poco la problemática que planteaba Leandro. Y después me tomo de la mano de Bachelard. ¿Por qué me gusta meter a Bachelard y su poética del espacio? Porque él dice que el espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido, y es vivido no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación, ¿no? Entonces, justamente lo que a nosotros nos interesa es profundizar con el análisis crítico las miradas, los contextos, los recursos, los lenguajes, las prácticas de diferentes agentes que muchas veces entran en conflicto en un espacio delimitado, como el geómetra, diríamos, pero que tienen otra significación, ¿no? Entonces, no sé, me parece que nuestra manera de trabajar esta cuestión como historiadores es lidiar con los problemas relacionados con espacio. Yo creo que aparece también la cuestión del territorio, ¿no? Siempre recuerdo las conversaciones con Florencia sobre por qué ella le presta tanta atención al territorio, ¿no? Pero lo cierto es que apunto a enfatizar que
el tipo de trabajo que nosotros hacemos nos permiten darle centralidad a las experiencias vividas espacialmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente sostengo que las personas que experimentan, que viven determinadas situaciones, experimentan, diría, espacios y tiempos contenidos al mismo tiempo, ¿no? Digo, ahí hay esa noción de espacio-tiempo, me parece relevante. Y también pensé en el libro de Leandro y Andrea, ¿no? La producción de lo local, ¿no? Un texto que leí en su momento, en el momento de la publicación, que me parece que está emparentado también con las cosas que están presentes en este libro, que tienen orígenes en un punto similares. El nuestro tiene su origen en los talleres de 2013-2014 que organizamos con Laura Caruso. El de Leandro y Andrea es un poquito posterior, pero que también están pensando en algunos casos el espacio como recursos o dispositivos para descubrir fenómenos. Dicen ellos también que los estudios sobre espacios más amplios oscurecen, ¿no? Entonces ahí la dimensión espacial es interesante porque favorece una mirada matizada, una mirada que se detiene en detalles que las miradas más amplias no pueden proporcionar. Digo, es un modo de pensar, es una vía posible y frecuentemente utilizada la de la lente móvil, ¿no? Lo que se aleja y se acerca, y esto cómo funciona de acuerdo a los distintos tipos de enfoque. Y a mí, bueno, obviamente que esto tiene que ver con lo tan mentado, con el tan mentado argumento de las escalas de análisis, ¿no? Y retomo un poquito brevemente esta cuestión del territorio, ¿no? Porque es evidente que el diálogo con la geografía es el que lo produce, el que produce esta idea de cómo pensar el espacio, cómo mirar el territorio, pero, y tal vez en esta conversación la presencia de una geógrafa o de un geógrafo podría habernos ayudado sobre los dilemas conceptuales alrededor de esto, ¿no? Pero si uno trabaja con la poética del espacio de Bachelard, y yo solamente me agarro parcialmente de la mano de ese texto, el espacio es el que es vivido por el individuo, ¿no? Pero se puede ir más allá y pensarlo también como una construcción social, que es lo que dice Leandro que nosotros enfatizamos, mientras que el territorio parece ser un lugar más preciso, con fronteras claramente delimitadas, que a veces funciona como sinónimo de lugar, pero que contiene también pliegues conflictivos, ¿no? Y de ese modo, con esos pliegues conflictivos lo veo funcionando en algunos trabajos históricos. Ahora bien, independientemente de dónde estemos parados, el elemento común de esas miradas, tanto las de Leandro, Andrea y los autores, las autoras que colaboran en su texto, como en comunidades, me parece que es justamente, a ver, la conjunción de espacio y tiempo que les mencionaba antes en un territorio determinado, pero a su vez diferenciado y cruzado por múltiples tensiones. Pero el concepto de comunidad es, desde mi perspectiva, un algo más. Y ese algo más incluye la imaginación, porque cualquier lugar, cualquier territorio y cualquier espacio no se define a sí mismo como una comunidad. Entonces, en la comunidad, los pliegues remiten a conflictos, transformaciones, significaciones que cambian con el tiempo, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión de la noción de cambio metida en la idea de comunidad,
y porosidades, y yo digo porosidades que nos obligan a pensar los entrelazamientos, no solo de significaciones, sino también de las prácticas de los diferentes agentes que intervienen en su construcción. Para cerrar esta pregunta tan desafiante de Leandro, yo diría que el término de comunidad es elástico, pero esa elasticidad no es imprecisión, sino refiere a cambios y sentidos en pugna, ¿no? Entonces, ahí me parece que no hay un espacio abstracto, hay un espacio que es material, pero que la comunidad es un concepto que va un poco más allá, y el hecho de que sea imaginación, sea construcción, sea representación, sea significación, parece incluirlo en una abstracción cuando en la práctica no lo es, porque esas prácticas tienen una base material, diríamos, para ser bien de otra época, ¿sí? Bueno, eso, no sé, Leandro, si le di vuelta a tu pregunta, ¿no? Pero bueno, la relación entre espacio y comunidad es fundamental, pero incluye muchas otras cosas la noción de comunidad, ¿no? Gracias, Mirta. Después podemos volver, Leandro, bueno, estás muteado, pero después si querés podemos volver sobre algunas cuestiones. No sé si quieres decir algo ahora, No, Leandro. Por mi parte, perfecto, ¿no? Sí, no, al contrario, para nada, no, nada Por que ahí te agregar, querés me pelear, parece. Leandro, No, conmigo. nos peleemos después. Quiero que se pelee el resto también. Sí, ahí van una pregunta también vinculada a la propuesta del libro. Vanessa, si querés tomar la palabra. Sí. Bueno, a mí también me gustaría, bueno, primero decirles también que es para mí un gran honor y una gran alegría compartir este conversatorio con amigos y colegas tan queridos como Leandro, Florencia, Mirta, también por supuesto los presentes que están aquí en esta reunión, a quienes aprecio mucho. Y bueno, el libro que editó Mirta, su último libro, tiene muchas pistas, muchas ideas, muchas reflexiones que orientan nuestro trabajo, que me parecieron sumamente interesantes, y es difícil elegir algunas para preguntar, sobre todo porque teniendo en cuenta que, como suele suceder, uno a veces interroga un libro desde su propio quehacer historiográfico, desde el presente, y en ese sentido son varios los temas que me interesaron. Sin embargo, bueno, para resumir algunos y para no extenderme demasiado, a mí me gustaría decirles que me pareció muy interesante, especialmente cuando Mirta señala en la introducción del libro que no hay una sola forma de construir comunidades y que muchas veces coexisten unas con otras. Me parece que este tema involucra cuestiones claves que tienen que ver, por ejemplo, con las identidades en pugna, en conflicto, en construcción, en coexistencia unas con otras, identidades que pueden ser múltiples. Y relacionado con las nociones de comunidades y sus procesos de construcción, y con ese vasto tema de las identidades que pueden involucrar, despertar, fomentar estos procesos de construcción, me gustaría recuperar del libro la dimensión emocional y cómo esta dimensión es clave en las nociones de comunidad, ya sea que hablemos de comunidades de trabajadores, de inmigrantes, etc. Me gustó mucho también en el capítulo tuyo sobre el Museo de Berisso, Mirta, el lugar que otorgás a los sentimientos y a las emociones, y cómo estos disparan las propuestas en los museos, y cómo los museos juegan un papel clave en la conformación de las ideas de comunidad mediante la conformación de colecciones que construyen sentidos del pasado, que muchas veces esos pasados, como señala Mirta, son pasados en conflicto.
también enfatizás la importancia del papel de los objetos en los museos, el lugar primordial de los objetos en los museos para activar las emociones de quienes lo visitan. Y esa apelación a la nostalgia y a las emociones para formar las colecciones de los museos que señalás me pareció sumamente interesante. ¿Cómo definir una comunidad emocional? ¿Cómo se puede trabajar una comunidad desde la perspectiva de las emociones o desde la historia de las emociones? Son algunas de las inquietudes que me suscita la lectura de este libro. Y aquí me acuerdo también una intervención tuya, Mirta, que me gustó mucho, la planteaste, perdón, en otra ocasión, acerca de cómo los historiadores sociales y los historiadores sociales de la cultura no habían prestado demasiada atención al giro emocional, al giro afectivo, pero sí habían trabajado mucho el concepto de experiencia. Me acuerdo que en su momento te pedí también que hagas un estado de la cuestión sobre eso, porque realmente me pareció interesante. Y ahora, a la luz de este trabajo tuyo, de este libro que editas, me gustaría preguntarte, quizás ya también en el colmo del atrevimiento mío, ¿cómo vos sugerirías trabajar, ya sabés que este tema me interesa, desde un enfoque emocional, o mejor dicho, sí, cómo sugerirías abordar las emociones en la historia? Y también preguntarte si no pensás que este libro, o quizás algunos de estos capítulos, no pueden ser una posible respuesta en ese sentido. ¿Hasta qué hora tenemos? Y bueno, si cada uno tiene su vinito, su cafecito, nos podemos quedar largo rato. Bueno, no sé por dónde empezar. A mí me parece que el tema de las emociones en el análisis histórico tiene ya una abundante bibliografía, ¿no? ¿Se escucha bien? Y pienso Sí. que yo no soy la más informada en esa producción, pero no es una falsa modestia, digo porque le estoy mirando la cara a Andrea Andújar, que está haciendo morisquetas y no puedo dejar de decirlo, pero también es cierto que desde hace mucho tiempo, porque ya en la vida en las fábricas yo tenía en mente varias cosas que no desarrollé, pero bueno, que están relacionadas con este tema de afectos, de ciertos sentimientos presentes en ese mundo que se vivía en los frigoríficos y en las calles adyacentes, ¿no? También ahí está enunciado y no desarrollado esta cuestión de las emociones expresadas corporalmente, ¿no? Esto, no sé, el cuerpo como vehículo para las emociones. A mí me parece que todas esas cosas ahora están súper estudiadas, pero que yo las balbuceaba en ese momento. Bueno, Vanessa recordó efectivamente una presentación que yo hice en las jornadas de historia social de La Falda, y ahí yo busqué efectivamente acercarme a un tema complejo, que para mí es bastante complicado, diría, como es el de las configuraciones afectivas, el comportamiento amoroso, los sentimientos, las emociones, que producen cooperativamente, diría, y así lo digo en ese texto, palabras e imágenes, ¿no? Y con esa idea me concentré inicialmente en el estudio de folletos que enseñaban a escribir cartas, folletos que había visto en el Instituto Iberoamericano de Berlín, folletos que un ladronzuelo, mejor dicho, material que un ladronzuelo se llevó con mi computadora, también se llevó el material de archivo, y yo estuve como 5 años sin darle vueltas a ese tema, y lo retomé
para unas jornadas que se hicieron en la Facultad de Filosofía y Letras, empujadas por colegas que estudian esta cuestión con más sistematicidad, ¿no? Y entonces cuando volví al tema, ahí sí analicé esos folletos de circulación masiva en el Río de la Plata para el periodo 1890-1920 y estudié esos modelos de cartas que aparecían en esos folletos porque ellos eran funcionales para diferentes sujetos, ya sean inmigrantes, criollos, etcétera, etcétera. Y en ese momento me tomé de la mano de Eva y Luz, porque uno siempre se toma de la mano de alguien, me parece, ¿no? No sé, yo me veo transitando siempre de la mano de alguien y ahí los estudié como códigos afectivos, lo pensé como códigos afectivos y bueno, me gustó la idea, ¿no? Es decir, que yo diría que mi punto de partida no fue una idea bien documentada y bien y discutida del giro afectivo, sino algo mucho más simple que está relacionado con el concepto de experiencia. Ustedes, algunos saben, a otros se los comento, yo soy una lectora de E.P. Thompson, me interesa su perspectiva de análisis, su metodología, y siempre estuve alimentada de algún modo por esa noción de experiencia que es tan cara a la historia social, porque ese concepto me parece que está abierto al estudio de la cultura y de las emociones obreras, ¿no? La experiencia como situación vivida, el mundo de la vida, el cotidiano, y siempre impregnado de conflictos, alianzas, rupturas, contradicciones, reconfiguraciones, y eso es para mí relevante, ¿no? Entonces, que esta cuestión de la experiencia me parece fundamental, y esto tiene que ver con las emociones, en parte, ¿no? Porque la experiencia de clase, diría Thompson, se vive de manera situada en un contexto sociohistórico particular, y esto es interesante porque uno puede alternar tiempos largos y cortos. A mí me parece que en el libro hay una alternancia de tiempos largos y cortos en los análisis y esto es fundamental para ver no solo cómo se construye una comunidad, sino cómo estas comunidades están profundamente atravesadas por diferentes emociones, ¿no? Y también quiero decir, y esto lo digo en la introducción, que el uso de determinados conceptos tiene su historia, y yo en el caso de la comunidad empecé a buscar, porque tiene un carácter polisémico, y entonces, por cierto, encontré esto de las múltiples comunidades, ¿no? La idea de comunidades múltiples, como dice Vanessa, ¿no? Pero lo fundamental era que una comunidad se configura con una serie de intereses compartidos, de una historia común en espacios geográficos que sirven de referente, ¿no? Y también me parece que es interesante porque está la noción de comunidad política, y la noción de comunidad política genera muchísimos debates, ¿no? Y muchísimos debates en el presente. Pero yo no fui para ese lado. En realidad me interesó el concepto de Bárbara Rosenwein, que interviene en el debate sobre emociones, y ese es un debate que para mí, no sé, no tiene solución. Incluso algunas de las personas que han trabajado intensamente con esa problemática están viendo como que hay algunos límites, pero lo cierto es que el concepto de Bárbara Rosenwein sobre comunidades emocionales me pareció interesante. Ahora, para comunidades, pero yo no sé si para otras cosas. También los conceptos son importantes dependiendo de lo que uno busca y hace, ¿no?
Y ese es un texto que escribió Bárbara Rosenwein hace más de 5 o 6 años, no sé, donde ella dice que las comunidades emocionales son, en gran medida, las comunidades sociales. Por ejemplo, familias, barrios, sindicatos, instituciones académicas, fábricas, pelotones, dice ella, cortes principescas, dice ella, porque bueno, está pensando otro mundo, ¿no? Pero el investigador que las estudia dice, estoy citándola, busca sobre todo descubrir sistemas de sentimientos, establecer lo que estas comunidades y los individuos que las componen definen y evalúan como valioso o perjudicial para ella. Esto es importante, las emociones que valoran, desvalorizan o ignoran, ¿eh? La naturaleza de los vínculos afectivos que reconocen y los modos de expresión emocional que esperan, fomentan, toleran y deploran. A mí esa noción de comunidad no me resultó ajena, porque los sujetos con los que yo me enfrentaba justamente amaban, odiaban, se enfrentaban a otros, los deslegitimaban, ¿no? Y justamente esos modos, esos valores, esos modos de sentir, esas diferentes expresiones de sentimiento formaban parte para mí, que no había leído a Rosenwein, una idea de comunidad, ¿no? Y esa era la comunidad obrera, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando uno trabaja con, a ver, un historiador social atento, pero cualquier historiador diría a esta altura del partido, va a afrontar de alguna manera la perspectiva emocional, porque muchas veces esa perspectiva emocional aparece con fuerza en los propios documentos que uno interroga, ¿no? Y para mí el capítulo sobre museos, como el capítulo de Alba González, sobre Liebig, ¿no? Me gusta esto que Vanessa los trae a la mesa de conversación, a esta mesa virtual, ¿no? Porque justamente esos capítulos, pero yo pongo énfasis eso en el capítulo de los museos, del Museo de Berisso, ¿no? Pone el interrogante sobre qué es lo que hacen las cosas, es decir, los objetos, ¿no? Con las personas. Es como una pregunta frente a una cosa, el objeto que hace con uno, que los observa, que los atesora, que los mira, que los guarda, ¿no? Y en ese sentido me parece que estudiosas como Susan Ash o Sara Ahmed nos dan una mano para pensar lo que ellas dicen que es la fuerza afectiva de las cosas. Y eso es lo que intentamos pensar con el Museo 1871 de Berisso. Los invito a visitar la página web porque algunas de esas ideas están presentes en la organización, selección, ordenamiento, jerarquización de los objetos del museo, de las narraciones que organizan su exhibición. Y si ustedes entran en la web como museo1871.org.ar, estoy como vendiendo en el subterráneo el sitio del museo, se van a encontrar con algunas de estas ideas en funcionamiento. Disculpe, profe, ¿puede repetir la dirección de electrónica para entrar al museo? Porque es museo1871.org.ar. Entonces, las herramientas conceptuales sobre emociones parecen ser más que abundantes ahora, así como las reflexiones sobre el estado actual del campo. Entonces, en mis exploraciones, porque no son más que exploraciones,
¿no? Yo digo que pensé las emociones justamente como construcciones culturales derivadas de la experiencia, expresadas con palabras, con objetos, que a veces configuran comunidades y a veces configuran comunidades emocionales. Ahora, los neurocientíficos se van a agarrar la cabeza con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque eso esto que estoy diciendo forma parte de un debate, pero yo estoy poniendo sobre esta mesa mi perspectiva, ¿no? Y a mí me parece que esas emociones se trabajan permanentemente si están derivadas de la experiencia y están relacionadas con la cultura. Por eso digo que es un debate abierto y como les decía antes, Moscoso, por ejemplo, que es uno de los que trabaja sobre este tema, dice que la historia de las emociones es un programa de investigación parcialmente agotado, ¿no? Porque lleva a caminos que están muy trillados o callejones sin salida. Pero bueno, eso es lo que él piensa. Yo entiendo que esa construcción de sentimientos, afectos y emociones, tonos emocionales diversos, dirían otros autores, son interesantes y me parece que hay trabajos, el último que siempre menciono es el de María Bier, que apunta en esta dirección, ¿no? Y también quiero decir que los desarrollos historiográficos no son sincrónicos, hay desarrollos nacionales y perspectivas consideradas globales, aunque sean nacionales, y están las políticas editoriales y las políticas de traducción que marcan el ritmo de la circulación de las ideas, ¿no? Y entonces a veces nuestra historiografía en nuestro país parece más cansina en algún punto para incorporar cuestiones que están ya presentes en otros debates, ¿no? También podría sugerir algo más, que es esta cuestión de que sentimientos y emociones para el análisis histórico aparece o reaparece en determinados momentos, y los de nuestro presente, de la pandemia, de las precariedades exhibidas por la pandemia, esto que hablábamos un poco fuera de cámara, que tiene que ver con cómo trabajamos en el contexto pandémico, diría, ¿no? Parecen ser tiempos propicios para desnudar lo que sentimos, y ahí está de nuevo la emocionalidad puesta en juego. Entonces, Vanessa mencionó el giro afectivo, ¿no? Y yo voy a decir algo que repito siempre. A mí me parece que estamos ya hace bastante tiempo frente al giro afectivo, los historiadores sociales me refiero, como antes estuvimos frente al giro lingüístico, como antes estuvimos frente al giro visual, que presta más atención a la circulación de imágenes, ¿no? Y yo pensaba en la palabra giro, que refiere a la acción y efecto de girar, y girar quiere decir moverse alrededor de un punto, o cambiar respecto de dirección, ¿no? Respecto a un punto inicial. Y entonces en ese sentido me parece que las prácticas historiográficas se mueven, desplazan, cambian de dirección. Los giros son inestables, pero resultan interesantes en tanto que mueven de la escuela de la comodidad. Leandro decía antes de empezar de la escuela de la conformidad, en la que a veces nos instalamos en la disciplina historia. Ahora bien, en este punto no tengo un programa para las emociones. Tengo como estas ideas que dan vuelta y que me parece que son interesantes para preguntarnos sobre esto que les decía antes, qué hacen las emociones con las personas, y lo que hacen las emociones, las cosas con las personas, forman parte de la historia, y si estamos atentos, algún lugar tendrán, ¿no? Digo, pero no tengo un programa de investigación para eso. Vanessa. Sí. Eso dije. Eso ya es mucho, así que no es un programa, pero es bastante. Mirta, y yo quisiera recuperar también
el tema de las emociones desde otro lugar, recuperar también algo de lo que señaló Vanessa, y sobre todo centrada en las propuestas tanto de tuya como de Alba en el libro, que tiene que ver con procesos de desindustrialización y cómo el colapso de las crisis productivas, se clausura una fábrica, alienta experiencias de recordación comunitarias que, entre otras cosas, por supuesto, están atravesadas por emociones. A mí me parecen, bueno, los dos textos muy sugerentes y creo que habilitan todo un campo muy interesante de discusión historiográfica sobre esas formas de evocación, de recordación de comunidades atravesadas por estos procesos de desindustrialización, quizás porque como argentinos nos toca muy de cerca y como tucumanos mucho más, pensando en el cierre de los ingenios, por ejemplo, en el 66. Vanessa recuperó una frase que yo también había recuperado desde la introducción de tu libro, de que si no hay una sola forma de construir comunidades y muchas veces coexisten y se solapan, tampoco hay una forma o una única forma de recordar o de evocar compartidos sentidos de pertenencia. Y ahí creo que los desafíos que tenemos los historiadores, y me gustaría también conocer tu experiencia, porque vos estuviste, bueno, obviamente muy involucrada en la gesta del Museo 1871 de Berisso, algunos de los problemas de esa dimensión de análisis, ¿no? De un museo comunitario o la reivindicación del esqueleto de una fábrica en términos patrimoniales, cómo esos procesos ponen en juego memorias, pasados en conflicto, y de qué forma nos interpelan a los historiadores, ¿no? Y ahí pienso que nos interpelan, por un lado, cuando nos acercamos a esos museos o a esos espacios. Pienso también en el texto del frigorífico de Liebig y el texto de Alba. Nos desafía a pensar cómo interpretarlos, qué preguntas hacerles, qué interpelaciones generar frente a esos procesos culturales de índole comunitaria, y también, y ahí creo que es algo en lo que los historiadores deberíamos involucrarnos más, la posibilidad de intervenir también en los sentidos que asumen esos espacios, esas acciones colectivas culturales. Y ahí, y uno con lo que señalaba Vanessa, por ejemplo, cómo podemos recuperar o repensar el guión de un museo, qué nos dice la selección, el orden, la jerarquía de los objetos sobre el espacio, sobre las memorias de esa comunidad, sobre los conflictos también que se generan en esas formas de evocación. Y ahí creo que también esos objetos, esa cultura material, no solo nos invita a pensar en los sentidos de ese pasado, sino en las emociones que portan esos objetos, pensando en un museo, ¿no? Cómo permiten reponer el miedo, el amor, el dolor, entre muchas otras emociones asociadas, podríamos decir, a la gente común, ¿no? Entonces, eso por un lado, es decir, que ahí tenemos un enorme campo de reflexión y de intervención como profesionales. Y el otro gran reto para pensar estos espacios, creo que es, y ahí tu experiencia creo que resulta clave, si pudieras compartir algo de ella, cómo esa narrativa patrimonial local se tensa y conecta con las narrativas nacionales impulsadas por los estados-nación. ¿Qué tienen esas narrativas locales, esos emprendimientos culturales, comunitarios? ¿Qué sentido cobran frente a esas otras narrativas nacionales? ¿Qué dimensiones pueden iluminar de los procesos históricos? Y sin duda, y ahí también el desafío para los historiadores, de qué forma
el poder involucrarnos en esos espacios puede generar nuevas y más potentes formas de conocimiento histórico. Por ejemplo, a través de la visibilización de ciertos actores que han permanecido ocultos o esquivos en ciertas narrativas, no solo comunitarias, sino también historiográficas. Entonces, bueno, como señalaba, nos interpela muy de cerca los procesos de desindustrialización aquí en Tucumán y el desafío de qué hacer frente a esas experiencias. Nosotros hace un par de años con María y Leandro estuvimos haciendo algo de este ejercicio en un ex pueblo azucarero, pero bueno, sí, ahí a veces las fronteras o ciertas imposibilidades metodológicas creo que nos jugaron en contra, pero bueno, fue un lindo desafío y a todos creo que nos quedó esas, bueno, ganas de saber más y de pensar qué otras estrategias podríamos recuperar para volver a intervenir, para poder volver a ese lugar con otras preguntas y con otros registros. Bueno, gracias Flor por la atención que le prestaste a los dos capítulos que en realidad a mí me parece que tienen una cuestión de novedad dentro del libro, ¿no? Sin duda el de Alba, y ella si está, creo que la vi en algún momento, podrá decir algo más de Pueblo Liebig, ¿no? Pero está toda la discusión sobre la cuestión patrimonial y está toda la discusión sobre qué hacer con esos pueblos que ya no están organizados, digamos, bajo la cuestión del trabajo, ¿no? Sobre el tópico trabajo. Así que ahí me parece que hay todo un desafío, como vos decís, ¿no? Y ustedes lo vivieron con los ingenios cerrados, sí. Digo, ¿no? O sea, ahí no cabe ninguna duda. Entonces, yo empezaría diciendo que a mí me parece que efectivamente, como historiadores, deberíamos, en primer lugar, interrogarnos por el estado de los archivos y los museos, como primer paso. No quiere decir que no lo hagamos, nosotros lo tenemos incorporado como práctica ir al museo, pero bueno, alrededor de museos y archivos hay toda una problemática que a veces no tenemos un involucramiento directo en esas cuestiones de archivos, museos, conservación y recuperación patrimonial. La veo Agustina y también pienso en el barrio Refinería y en el paseo que hicimos juntas por ese barrio y lo que hacen los arquitectos, por ejemplo, con la recuperación. Yo digo, bueno, hay una cosa, la arquitectura hace un tópico de la recuperación patrimonial arquitectónica, eso está presente, ¿no? Y entonces, pero esto es en términos más generales y en términos más particulares, diría que me parece imprescindible que nos involucremos en la conservación, no sé, de bienes culturales afines con la experiencia vital de los trabajadores, sean ellos varones, mujeres, adultos, pequeños, pequeñas, nativos, extranjeros, etcétera, ¿no? Porque voy a decir algo que es un lugar común, pero que es importante, porque es un lugar común, porque ya quedó naturalizado, que es que los documentos para estudiar las clases populares están siempre amenazados por la destrucción, el deterioro, el desinterés, ¿no? En segundo lugar, también pienso en el problema de los legados, que es justamente importante frente a la amenaza de destrucción y espacios fundamentales para el conocimiento histórico. Y también
como pedagogías. Y el texto de Alba con la cuestión de las pedagogías me parece que es muy interesante porque también nos coloca en el presente, ¿no? Entonces yo diría que para nosotros todo esto que mencionó Florencia y que estoy recuperando en este dar vueltas a ver a dónde llego, es un campo abierto para estudiar y producir nuevos conocimientos, ¿no? Hace poco participé de unas jornadas en la Universidad de La Pampa sobre temas de museos, y me sorprendió la cantidad y la calidad de investigaciones que se están realizando desde la historia, algo que nosotros por ahí no, o por lo menos yo era un poco ignorante, en esa provincia. Y me sorprendió porque hacia el 2009 había alrededor de 31 instituciones, por ejemplo, solo en la Pampa. Y después dije, bueno, ¿cuántas hay en Catamarca? ¿Cuántas hay en Santiago del Estero? ¿Cuántas en Tucumán? ¿Cuáles son archivos históricos que son provinciales de Estado? ¿Cuántos archivos comunitarios hay? ¿No? Y ahí ya empezamos a desgranar la cosa. Pero lo que sí me parece que es claro es que cada pueblo o región tiene un museo, muchas veces abandonado, sin recursos, sin formación profesional, a la deriva de la política y de la urgencia que plantean las recurrentes situaciones en el plano económico. Y ahí es donde me parece que nuestras instituciones educativas pueden aportar muchísimo a mejorarlos, incluso porque la producción histórica en las universidades se ha multiplicado, pero llega poco a estas instituciones y a veces también a los debates públicos sobre el pasado, ¿no? Si uno recorre los diarios y recorre las publicaciones, va a encontrar que siempre tenemos las mismas historias, se cuentan las mismas historias, ¿no? Si San Martín cruzó los Andes, si Belgrano tenía amantes, si Belgrano donó para las escuelas, es decir, y hay toda una producción que es muy poderosa en las instituciones universitarias. Y de alguna manera todos nosotros, todos los que estamos acá presentes, tenemos algo que decir sobre eso, ¿no? Y ahí me parece que es porque, bueno, algunos nos hemos involucrado más, otros menos, pero bueno, no son cambios que se producen de la noche a la mañana, ¿no? Y después está el análisis de las historias que cuentan los museos, y ahí es donde están todos esos interrogantes que planteó Florencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Berisso, la narrativa de la inmigración es central. Voy a decir algo que no tiene connotaciones políticas. Los argentinos bajamos de los barcos. Esa es una frase que pone en primer plano la presencia de los inmigrantes transatlánticos y sus descendientes. Y esto es algo que está muy presente en el Museo de Berisso, ¿no? Leía también para algunos museos de Entre Ríos y cómo personas argentinos, digamos, argentinas por generaciones, no quieren ir a ese museo porque ese museo aparece como el de la historia de una determinada grupo étnico nacional, ¿no? Entonces, ahí, esta cuestión de los inmigrantes en el Museo de Berisso, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa con los que bajaron de los trenes? Es una palabra que yo, es un título que le puse una participación en una página sobre historia obrera, ¿no? ¿Qué pasa con los santiagueños, con los tucumanos, con los catamarqueños que emigraron, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de inmigrantes siempre aparece demasiado amplificada la figura del cabecita negra, como si el cabecita negra fuera sinónimo, o tal vez lo es, pero
sí, es una figura, diría, asociada con el fenómeno de salir del pago, como dirían por la gente de provincias, como somos nosotros, ¿no? También me pregunto por qué la cuestión de la migración tiene pocos estudios, porque finalmente los pocos estudios remiten a periodos históricos determinados, ¿no? Los hay, pero de ninguna manera me parece que pueden compararse con la historiografía de la inmigración, ¿no? Entonces, lo que quiero enfatizar es que el involucramiento con las instancias comunitarias abre numerosos interrogantes sobre nuestras investigaciones, para nuestras investigaciones, pero también nos desafía a ver cómo esto que decía Florencia, ¿no? Funcionan esas narrativas locales en relación a las narrativas nacionales. En general, diría, todos los museos que enfatizan la cuestión inmigratoria, llámese de Entre Ríos, llámese no, digo, que esté ubicado en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, ponen en Misiones incluso, ponen mucha potencia en el fenómeno de la inmigración. Y eso tiene que ver con una narrativa nacional que está relacionada con la potencia inmigratoria como motor del cambio económico y social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas otras narraciones? Y ahí, de nuevo, yo vuelvo al conflicto, porque una institución cuya narrativa está fuertemente articulada sobre esta noción, le resulta difícil incorporar esas otras narrativas. Y además uno tiene que pensar qué hacen esos migrantes internos en comunidades como Berisso, qué lugar ocupan, qué representación tienen, cómo se vinculan con el poder político, ¿no? Ahí hay también un problema relacionado con la política, ¿no? Entonces, de nuevo, vuelvo a señalar que dependerá de las narrativas existentes en esos museos. Yo conozco el de Berisso y algunos de la región litoral, de la Pampa húmeda, ¿no? Digo, no conozco los del norte, ¿no? En mi estudio brevísimo sobre Catamarca aparece el problema arqueológico indígena, pero yo no sé cómo están esos museos, ¿no? O sea que ahí me parece que hay un potencial muy grande para la investigación. ¿Mm? Ese es un desafío, creo que a nosotros, como decía, nos interpela directamente por, bueno, las dramáticas consecuencias del proceso de desindustrialización que vivió Tucumán, sobre todo en los 60, pero bueno, no únicamente. Así que bueno, volveremos. Ahí, María Sí, pero Celia, también volveremos. quiero decir algo más, porque acabo de ver de nuevo a Eric, que está asistiendo, y me interesa lo de Eric, porque él, desde el lugar de la producción artística, también se mete en estas cuestiones y reflexiona sobre los objetos y qué lugar tienen los objetos en su historia personal, y espero no estar diciendo una barbaridad, Eric, y en su historia familiar, ¿no? Entonces digo, esto está siempre ahí, siempre digo, no lo estoy naturalizando, aparece en diferentes investigaciones y vale, yo digo, vale la pena pensarlo, ¿no? Eric escribe que se conoció con Alba en una estadía, en un taller, en un trabajo, ¿no? O sea, fíjense que esto que estamos diciendo involucra
a una residencia de arte contemporáneo, de fotografía, Ah, ¿no? interesante. Digamos, cómo lo que estamos diciendo también incorpora otras disciplinas, ¿no? Incorpora otros problemas. A mí me parece que tiene un potencial enorme. Creo que el trabajo de Alba en su tesis de doctorado, que felizmente fue publicada, ya te estoy vendiendo, Alba, ¿viste? Que finalmente fue publicada y espero que circule, que la lean. Está muy, muy interesante en ese sentido. Y el trabajo de Eric, que lo que yo vi con sus latitas de corned beef también, ¿no? Entonces... Buenísimo. Ujú. Yo les agradezco si tanto Alba como Eric pueden poner en el chat las referencias de las publicaciones, porque, bueno, en lo personal me interesa y creo que también a muchos de los que estamos aquí. Así que aprovechamos el espacio también para circular este tipo de información. Mirta, y ahí, bueno, el tiempo es un poco tirano, pero Leandro tenía, y Vanessa, una pregunta más. Leandro, creo yo, sobre el tema de las comunidades y los estudios localizados, que creo que también habilita una línea interesante de reflexión que nos interesaría comentar. Leandro, no sé Bueno, sí, esta inquietud, digamos, que quería plantear tiene que ver con las posibilidades y límites en el estudio de las comunidades en particular, pero a los estudios localizados en general, ¿no? Yo vengo más del palo de la historia política, digamos, pero un fenómeno que quizás se puede percibir en la producción sobre el mundo del trabajo, donde claramente, bueno, tu obra se inserta y la de los y las colegas que están aquí, es que la reflexión sobre las comunidades y los recortes localizados son fructíferos, creo que están en expansión, que este libro expresa y a la vez potencia toda esa mirada tan fuerte sobre comunidades, sobre espacios localizados, ¿no? Creo que este fenómeno, donde lo local es recuperado con cierta recurrencia, ¿no? Con cierta sistematicidad, es menos común en otras líneas de trabajo. No sé, pienso por ejemplo en la historia política del siglo XX y es más difícil encontrar trabajos, si bien hay muchos y buenos, es más difícil quizá que en este campo disciplinar del mundo del trabajo, ¿no? Y creo que sigue siendo marginal la producción en la historia política, por ejemplo, localizada. Y yo creo que no obedece tanto a un provincianismo o a un localismo, digámosle, ¿no? Ya que en general creo que se busca dialogar con procesos macro, que no es una historia local cerrada sobre sí misma, que rehúye al debate de pensar más allá de ese espacio que se está analizando, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de la representatividad, cuestión tan importante a la hora de pensar estos estudios. Me gustaría saber en ese sentido, ¿cuál es tu opinión respecto a la recepción de las investigaciones sobre comunidades y a las miradas localizadas en general en el medio académico argentino? Digamos, ¿no? Vos estudiaste Berisso, que no es un espacio que quizá no se podría definir como periférico necesariamente, pero que supone un descentramiento respecto a la mirada capitalina, ¿no? Digo, hay un corrimiento ahí que me parece interesante. También, ¿cómo fue tu experiencia, cómo fue la recepción de esta producción sobre comunidades, quizá en tu caso o de tus colegas, entre el resto del mundo académico en general, ¿no? ¿Vos crees, por ejemplo, que el centralismo historiográfico del que tanto se habla existe, tiene entidad, o es un argumento que en realidad quizás solo busca legitimar las miradas ancladas en miradas regionales o locales? Es decir, si hay un centralismo historiográfico, si los estudios localizados generan una aceptación o alguna resistencia, o cómo vos percibís que el campo historiográfico lo recibe. Y en ese sentido menciono, para cerrar esta breve intervención, hay un texto que es polémico, interesante, que publicó Ernesto Boslavsky en la revista Quinto Sol en el 2019, donde creo que marca algunas posibilidades a futuro respecto a este interrogante de cómo lidiar entre las miradas localizadas y las miradas quizá más centralistas, se podría decir. Y él dice que una de las agendas a futuro podría ser localizar el centro, es decir, extender la idea de la escala local o el uso de la escala local para estudiar espacios centrales, digamos, del país, ¿no? Desmontando una idea que la historia regional o local debería ser extracapitalina y de esa manera quizá también forzar a que el centro desnaturalice prácticas, desnaturalice sentidos, creencias que se elevan a un carácter general, digamos. Creo que en el libro hay esfuerzos relevantes en ese sentido. Bueno, pienso en la mirada de Laura Caruso sobre la Boca
o de Ludmila Sheikman sobre Barracas, que son espacios, digamos, capitalinos o centrales, pero que ellas hacen un esfuerzo de pensar el espacio y una mirada quizá localizada, ¿no? Bueno, me interesa, no sé, tu reflexión sobre esto. Centralismo historiográfico, miradas localizadas, recepción en el mundo académico argentino, para poner un poco de picante a la tarde, digo, si tenés ganas. Ah, bueno, es que lo que pasa es que el tema de la recepción de lo que uno hace es relativo. No sé, yo ya, la verdad que estoy poco preocupada por el tema de la recepción, ¿no? Digo, de la recepción en el campo académico, porque el, el campo académico tiene sus normas, digamos, sus leyes, hay cosas que circulan, hay círculos, hay fragmentaciones, es como bastante complejo eso, ¿no? A mí eh, me parece que desde una perspectiva más general, lo local siempre es visto como local, como algo que no cambia una mirada más centralizada, si ustedes quieren, ¿no? Pero, pero yo no sé cómo se puede descentrar, cómo se pueden descentrar los pensamientos, porque incluso el proyecto de descentrar Europa tampoco muestra mucho éxito, porque los saberes son saberes situados y están situados institucionalmente, políticamente, personalmente, no sé. Ahora bien, un trabajo como el de Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torres sobre Mar del Plata es un buen ejemplo, por ejemplo, para pensar ciertos desarrollos locales en relación incluso a las cuestiones políticas más generales y a procesos de más largo plazo. No sé, ahí hay una conjunción, diría yo, de elementos más localizados, digo, Mar del Plata, la ciudad, es mi lectura, ¿no? Pero también una interpretación sobre un momento histórico, por ejemplo, el peronismo, ¿no? Y un poco más allá. Entonces, me parece que hay muchos ejemplos donde esto está jugando, ¿no? Y, y la, y la historia política me parece que se enriquecería mucho con trabajos de historia local, ¿no? Que se desmontarían muchas cuestiones relacionadas con interpretaciones generales sobre formas de actuar, sobre prácticas de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo lamento muchísimo no tener la cabeza puesta en eso, pero estoy organizando mi archivo de Berisso, que supongo que terminará quemado como tantas cosas, en donde tengo cosas del Partido Radical, del Partido Conservador, digo, previas a los estudios sobre el peronismo, que son las que monopolizan la atención de los investigadores en el caso de Berisso, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que enfatizar lo local puede ser interesante si quienes estudiamos lo local entramos en una discusión más amplia sobre cuestiones políticas generales y nos alejamos de ciertas miradas ya como naturalizadas, normalizadas, dirían algunos, sobre ciertos procesos políticos, ¿no? Eso por un lado. Y también me parece que historiográficamente hablando, después de casi 40 años de continuidad institucional en las universidades, con recursos disponibles para la investigación, la idea de un cierto centralismo historiográfico está muy mellada. Para mí hay que desmontarla, viste que yo, sí, no sé, no creo que se pueda sostener lo mismo que se sostenía hace 40 años, ¿no? Y
y lo veo más como un lamento que como una realidad. Pero estoy siendo como muy brutal con esto que estoy diciendo, ¿no? Como una cierta victimización, y yo creo que ya hay que dejar de lado la victimización. Y también porque pienso otras cosas, que incluso Internet modificó el acceso a la bibliografía, a las novedades, y el acceso a los archivos virtuales, que hacen que la investigación se realice de manera descentralizada. Digamos, tenemos un mundo distinto en el campo de la investigación, y entonces esto me parece que no se puede sostener, ¿no? Digo, yo no iría por ese lado para hacer, no sé si me parece fructífero, pero bueno, hay personas que sí, porque si los saberes son situados, también la idea de descentralización mantenida a ultranza, digo, ¿no? Bueno, te posiciona en el campo historiográfico, ¿no? Digo, finalmente también hay pujas en el campo académico, finalmente no, desde el principio. Entonces eso se ve en esas discusiones sobre centralización y descentralización. Yo apoyo, sostengo toda la producción de los últimos 40 años en las instituciones académicas de todo el país. Hay algunas más potentes. La Universidad de Tucumán lo ha sido, la Universidad del Comahue lo ha sido, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver cómo dialogan ustedes mismos con eso, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Pero bueno. Y Berisso, qué sé yo, Berisso sigue siendo la historia local. Y algo dirá sobre el peronismo, ¿no? En muchos sentidos, pero yo me corro de esa tesitura. Bien, Muy bien. gracias, Mirta. Vanessa tiene una última preguntita. Sí, a mí me gustaría, ya para terminar, porque ya se está yendo la gente y ya se nos hemos abusado el tiempo. Otro aspecto, voy a tratar de ser breve, que quisiera recuperar de referido a la perspectiva de una historia amplia, una historia que revela articulaciones y conflicto, una historia conectada, profunda, una historia que ancla en lo local, pero también en lo general, una historia social en el sentido amplio del término. Y esta historia me parece que permite detectar el peso de lo laboral y las interacciones de diversos grupos y actores sociales como trabajadores, como patrones, como vecinos, como gente de poder y gente con menos poder. Tal como se observa en los trabajos que componen este libro, me parece que hay una gran impronta por estudiar el mundo del trabajo, o mejor dicho, los mundos del trabajo y los trabajadores. No podía dejar de pensar, mientras leía los distintos capítulos que componen el libro, en esto, en los mundos del trabajo, que estos estudios analizaban y pintaban de manera tan vívida, permitiendo detectar y revelar múltiples relaciones de solidaridad, pero también tensiones y también conflictos. ¿Por qué no aparecía la palabra trabajo, trabajadores, mundos del trabajo en el título del libro? Era una de las inquietudes que tenía al recorrer la obra. Hasta que reparé en el hecho que, como vos señalas, Mirta, en tus agradecimientos, fueron en las motivaciones y en los trabajos, talleres que fueron sumamente ricos, varios de distintos lugares formaron parte de este hermoso libro, escribiendo capítulos que para mí permiten mostrar las relaciones, no siempre armónicas, a veces conflictivas, entre los individuos y los grupos, permiten ver la dinámica, el movimiento, el entrecruzamiento de espacios, actores y propuestas.
Bueno, fue entonces cuando volví sobre mis inquietudes iniciales y pensé si este libro, editado por Mirta, no podría pensarse entonces como una nueva forma de hacer historia de los trabajadores y de los mundos del trabajo. ¿Qué pensás vos, Mirta? ¿Hay un intento por renovar las perspectivas de análisis, conectar la historia de los trabajadores en el sentido amplio, inclusivo, obviamente, de los mundos del trabajo, con otras cuestiones como lo emocional, como por ejemplo, o con dar mayor importancia a lo local, a las escalas de análisis, la articulación de las mismas? ¿Cuál fue tu propósito, tu idea cuando proyectaste ese libro? ¿Tenías malestares con las historiografías sobre los mundos del trabajo o no? Bueno, sí, solo poner un comentario de Lisa, que ella, que por el chat, que ella dice que lo local, la historia local está estigmatizada de algún modo, que a ella le costó. Bueno, cuando yo dije, bueno, lo local es lo local, tiene un poco que ver con eso que vivió Elisa, ¿no? Es que es como cuando uno estudia algunos fenómenos culturales localizados, entonces dicen, bueno, pero eso es pintoresquismo, ¿no? Este, ah, eh, eh, tiene digamos, ese rasgo. Lo que pasa es que justamente yo di el ejemplo del trabajo de Elisa, porque ahí me parece que lo local y lo nacional, como interpretación de un proceso histórico claramente delimitado, está bien resuelto, ¿no? Y eso me parece que es importante. En la discusión que yo pongo en la introducción también aparece esto. Cuando Ginsburg, Rebel, hablan del libro de Luis González, dicen, bueno, eso es historia local, eso no es microhistoria, ¿no? Digo, hay ahí una suerte de mirada un poco desdeñosa, diría, ¿no? Pero la verdad que uno termina haciendo lo que le gusta. Yo soy muy, en ese sentido, como muy partidaria de eso. Finalmente uno hace lo que le gusta y si no le gusta a los otros, mala suerte. Ya veremos cómo se resuelve el problema, ¿no? Pero me parece que hay que poner un poco de eso. Esto es lo que me gusta a mí, a vos te gusta otra cosa. A partir de eso establezcamos un diálogo, ¿no? A partir de los gustos. El caso de la historiografía del movimiento obrero es bastante diferente. Yo tengo un malestar antiguo con la historiografía del movimiento obrero. Es muy viejo, hago la vida en las fábricas por ese malestar, ¿no? Porque me parece que se sigue haciendo esa historiografía que yo llamo tradicional del movimiento obrero, que está poco atenta a las cuestiones culturales, a estas cuestiones de las emociones, a la forma en la que se piensa el pasado. Digo, ¿cómo piensan el pasado las organizaciones sindicales, por ejemplo? Una pregunta que siempre me hago, ¿no? Este, y, y cuando hicimos esos talleres que recordaba Vanessa y que son el origen de este libro, del 2013 y 2014, en realidad no solo estaba ese malestar que es compartido con numerosas colegas presentes acá, ¿eh? Sino que había algo más, al menos de mi parte, y es que yo no soy muy partidaria de la fragmentación de los campos historiográficos y disciplinares, y a mí me parece que eso está presente en algunos de mis trabajos, ¿no? Y cuando organizamos esos talleres, ahí estaba la Biblia y el calefón. Esto quiere decir que participábamos todos, ¿no? Sin embargo, cuando se van haciendo algunas actividades, las Biblias van por un lado, los calefones por el otro, ¿no? Digo, volvemos a estar separados. Pero mi intención fue siempre el intercambio y ¿para qué? Porque, bueno, vuelvo a decirles, a mí me parece que es
lo más fructífero. Por eso me encanta esta conversación más que la presentación de un libro, ¿no? En el sentido de formato. Y también me interesan los diálogos disciplinares. Ahí el tema de cómo uno trabaja, yo lo hago siempre en el cruce, ¿no? Y eso es lo que más me atrae. Y de algún modo el libro recoge parte de esos cruces de la Biblia y el Calefón. Y eso se ve en todos los textos, en el texto de Dicósimo, en el texto de Sul, en los de Ludmila Sheyman, en todos ellos aparecen estas cuestiones de, ¿cómo les diría?, de malestares, pero también de sentirse a gusto con una perspectiva determinada y dialogando con otras disciplinas. Y ahí es donde me parece que fluye el optimismo historiográfico más que el pesimismo que capeaba años atrás, ¿no? Por lo menos de mi parte. Gracias, Mirta. Siempre, bueno, es un lujo escucharte, siempre es muy estimulante. Creo que todos nos quedamos con muchas invitaciones a seguir explorando el tema de las comunidades, de la historia local, los desafíos metodológicos, teóricos que tenemos por delante. Así que, bueno, la verdad, un lujo haber podido compartir este diálogo con vos, Mirta. Muchísimas gracias. No, Yo gracias antes de... a ustedes. No, al contrario. Antes de concluir, ahí vi que en el chat, bueno, han subido, muchísimas gracias, las referencias bibliográficas que nos van a ser útiles, porque de alguna manera a todos nos cruzan estas preocupaciones. A Erika, Alba, gracias por ponerla. Mirta, bueno, recuperó recién la intervención de Elisa, que también nos dejan pensando los estigmas historiográficos. Y antes de terminar, por supuesto, agradecer a quienes hoy nos acompañaron, que resisten a la virtualidad y que se suman. Sé que todos estamos cansados. Y déjenme hacer dos últimos agradecimientos al doctorado en Humanidades, especialmente a María Celia Bravo, que siempre cobija estas actividades e iniciativas. Muchas gracias. Y por supuesto a Lisa Scanavino, que nos ayudó con el flyer, toda la difusión vía facultad y la tecnología, el apoyo tecnológico para que salga todo bien hoy, que bueno, estábamos nerviosos. Muchísimas gracias. Así que bueno, dejo la palabra para que puedan terminar Mirta, Vanessa, Leandro, y si por supuesto si alguien se quiere sumar, abre el micrófono. Yo quiero agradecer a todas las personas presentes y obviamente de nuevo a Florencia, Vanessa y Leandro, y a Miriam también quiero agradecerle no solo por estar hoy acá, sino por los días anteriores, y lo quiero hacer público, ¿no? Así que a mí me gustaría que se mantengan las conversaciones. Ay, sí. Gracias. Ojalá. Nuestro voto también. Ojalá que sí, Mirta, y que podamos seguir reuniéndonos y conversando, y que la próxima sea con vinos y empanadas mediante. Bueno, voy a engordar de eso nos faltó, las empanadas tucumanas nos faltaron. Bueno, gracias también a quienes participaron, gracias a la organización. Mirta, te hicimos pasear, te obligamos a pasear por múltiples rutas, caminos y senderos. Bueno, nada, encantado por tus intervenciones, también por las de las colegas, y a las instituciones que organizaron mi agradecimiento, y por supuesto al público en general. Bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas.
Bueno, gracias. Silvana, besos. Bueno, muchísimas gracias. Espero verla pronto. Y a seguir conversando, Mirta, como vos decís. A seguir conversando, sí. Muchas Nos gracias. hablamos. Chao, Bueno. hasta luego.